SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la factura del volcán. Que nuestra casa está debajo de ese volcán y aunque ya la casa no esté, sigue siendo mi pueblo y mi gente. Toda nuestra gente. Tantos amigos que han perdido todo. Un negocio, una casa, toda nuestra... Son ya 320 las casas que se han perdido. Que va a perder todo porque es verdad que va a perder todo. Gente llorando muy nerviosa, que han perdido sus casas porque ya la lava se ha llevado muchas casas. 320 inmuebles, 154 hectáreas de terreno quemadas. Tu casa no sabes qué elegir para llevarte y ves que se está acercando y es muy triste. Y 400 millones de euros en pérdidas. Las manchas. Yo un terreno que tenía heredado de mi papá y hoy bajando a Portonao, estaba Portonao lleno de cenizas entero y tiene una pinta muy mal, la verdad. Ahora mismo tengo casa, como ya no la tengo, no sé. Ahora mismo ese es el último balance: 320 inmuebles, 154 hectáreas de terreno y 400 millones de euros en pérdidas. Y esta la esperanza. El Ejecutivo dice que aprobará una declaración de zona catastrófica, lo hacía el presidente Sánchez. En el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia, de protección civil por Pero parte no se ha hecho todavía España, y se confía en los seguros privados. Tenemos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños. Las conversaciones con las entidades bancarias para que pongan a disposición de las personas evacuadas los inmuebles que estuvieran vacíos y que pudieran ser ocupados, con una muy buena respuesta por parte de estas entidades. Se habla del consorcio de compensación de seguros. Consorcio de seguros para que se puedan agilizar tramitación de aquellas personas que tengan aseguradas sus viviendas. Y del apoyo de los bancos. Pero la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que planteaba esto, seguros, dependiente también de la vicepresidenta, deja de momento fuera de la ecuación cuál es el requisito para que entre a actuar el consorcio de compensación de seguros. Es imprescindible que antes haya un seguro privado que han de haber contratado quienes ahora mismo viven bajo ese volcán. Y esa tasa de cobertura de seguros es ridícula en Canarias. En España ronda el 71% de las viviendas. En Canarias no llega al 45%. Es decir, más de la mitad de los habitantes de La Palma no tienen ningún seguro y, por tanto, no tendrán derecho a ninguna ayuda. 55%, más de la mitad de los habitantes de allí, están ahora mismo absolutamente desprotegidos. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque, Carlos, esas son las cifras de los últimos datos de UNESPA, de la patronal de seguros. Canarias ahora mismo tiene muy escasas coberturas en seguro. Sí, como decías, el consorcio de compensación de seguros solo se activa para aquellas personas que ya tenían contratado su seguro del hogar con anterioridad, es decir, que no cubre a quienes no tengan pólizas en vigor. Según los datos de UNESPA, la patronal aseguradora, Canarias es la comunidad autónoma con la tasa de cobertura más baja de España, donde la media supera el 70%. En las islas, solo el 45% de las viviendas cuentan con este tipo de seguros. Esto significa, como decías, que más de la mitad de la población de la zona de erupción del volcán se van a quedar sin esas ayudas privadas. Esos son los datos referentes a las primeras viviendas. En el caso de las segundas viviendas, que son muy habituales en Canarias, el porcentaje de cobertura es todavía más bajo, apenas llega al 8,4%, solo superior al de Baleares, es decir, que 9 de cada 10 viviendas dependerán totalmente de las ayudas públicas que el Gobierno todavía no ha aprobado. Las tasas de cobertura, las tasas de seguros son las terceras más bajas de España en Canarias, solo por detrás de Ceuta y Melilla, y en segundas viviendas, las segundas más bajas de España, solo por delante de Baleares. Este ahora mismo es el panorama de estas ayudas privadas que debían cubrir todo esto. Se declaran ya absolutamente insuficientes y esto ahora solo se salva con ayudas públicas. Mira cómo cae. A tomar por culo. Porque estas ayudas privadas tienen además dos problemas técnicos adicionales. Uno, lo que se conoce como orden de prelación, es decir, cobran primero los bancos y solo cobran después las familias.
2. Las cláusulas de salvaguarda en los seguros, que lo que dicen y a lo que obligan es a reconstruir exactamente en la misma zona el mismo inmueble. Eso, ahora mismo, en una zona de erupción volcánica es absolutamente imposible. Así que tenemos, además de una escasez de cobertura, 2 problemas técnicos de primer nivel que denuncian los usuarios. A su fin, Patricia Suárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Orden de prelación. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, esto, si nos acordamos de lo que pasó en Lorca, y muchos oyentes se acordarán, sucedió exactamente lo mismo. Cuando uno tiene un seguro del hogar, lo que uno está contratando normalmente, aparte de las incidencias diarias, es que en caso de que le pase algo a tu casa, se cancele la deuda de la hipoteca. Y muchas veces, además, cuando tomamos esa decisión, yo creo que de una manera imprudente, no lo hacemos sobre el valor de la casa, sino lo hacemos sobre el valor de la hipoteca, porque lo que nos importa es quitarnos la deuda. ¿Qué sucede aquí ahora en Canarias? Pues que todas esas personas que tengan un seguro de hogar, lo que les cubrirá es lo que les resta de la hipoteca. Y lo que sobre, se lo darán. Esto no debería ser exactamente así, porque lo primero que te debería cubrir el seguro en realidad es la reconstrucción de tu casa. Pero aquí vamos al segundo problema que tú bien indicabas. La cláusula de salvaguarda. Podemos. Exacto, y esta cláusula de salvaguarda no podemos ahora mismo construir en el mismo sitio, en el mismo lugar, no podremos, pero ni ahora ni en 200 años, no se puede. Y por tanto habrá que ver de ahí las administraciones, las aseguradoras, el consorcio, los propios bancos, cómo resuelven darle a estas personas otros terrenos para reconstruir su casa, o simplemente, ¿qué es lo que yo me temo? Los bancos cobrarán su deuda. Y estas personas, lo único, las que tengan seguro, las que no, ya veremos, lo único que podrán decir es que perdieron la casa y que al menos no tienen deuda. Es muy amargo lo que viene a partir de ahora. Debe modificarse esa normativa porque el Consorcio de Compensación de Seguros, las aseguradoras, lo que dicen es los pactos están para cumplirse, lo que se ha firmado ha de respetarse. Bueno, pero ya sabemos todos cómo son estas pólizas larguísimas, que prácticamente es imposible leerlas y mucho menos comprenderlas, y que están hechas con una terminología y con unas prevenciones que un consumidor medio no conoce. Y en una situación como la que estamos viviendo en Canarias o como la que se vivió en Lorca, yo creo que corresponde a las entidades tener un mínimo de flexibilidad, porque es que si no estarán haciendo mucho daño. Y hay una cosa que siempre hacen y que para mí esto sí que es abusivo, y es que primero pagan al banco, y esto no debe ser así. Primero hay que intentar reconstruir la casa, porque el seguro es para reconstruir la casa en caso de incendio o como, bueno, es que claro, que te caiga un volcán no es lo previsible, ¿no? Pero cuando te sucede esto, lo primero es reconstruir la casa. Y lo que sucede y lo que ha sucedido siempre es que el consorcio ha primado, lo primero, zanjar la deuda del banco. Y esto lo que supone es que al final las familias se van a quedar sin casa. El argumento de las aseguradoras es: si no se respetan estos pactos, se está dando un incentivo a que la gente no se asegure en absoluto. Si la cobertura es la misma para quien tiene un seguro que para quien no, el incentivo es no lo tengamos, ya vendrá luego lo público a cubrirnos. ¿Argumento válido? Bueno, yo creo que este argumento es válido en general, pero no en un momento tan excepcional como este. O sea, una cosa es que a ti tengas un incendio o se te explote una bombona de butano y tengas unos daños en tu casa, y otra cosa es que un volcán entre en erupción y tu casa quede enterrada bajo la lava. Porque ahí no tiene ningún sentido. Los seguros tienen que cubrir, por supuesto, a la gente que está asegurada, pero el gobierno, las instituciones, las administraciones tienen que proteger a estas familias que se están quedando sin casa, porque es un hecho insólito que que ninguno de nosotros puede prever. Pues Patricia Suárez, a su fin, la Asociación de Consumidores especializada en protección de usuarios financieros, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Esta es la primera pata de estas pérdidas, las de viviendas y las particulares. La segunda es la que en estos momentos está abriendo esta propia lava. Porque sigue avanzando y está a punto de entrar
en las extensiones plataneras de los llanos de Aridane. Es una zona donde se producen cada año 20 millones de kilos de plátano. Hoy está en riesgo la cosecha que entra ahora, de cara al otoño y al invierno, los momentos de mayor consumo. Pero esos 20 millones de kilos de plátanos están en riesgo permanentemente si la lava definitivamente arrasa todas esas hectáreas. Así que hoy, desde el punto de vista de la empresa, los trabajadores piden ayudas explícitas. Hoy lo hacía en nombre de los autónomos ATA, Lorenzo Amor. Es el momento de poner en marcha, y así se lo vamos a trasladar al gobierno, una ayuda extraordinaria por cese de actividad similar a la que hubo entre el mes de marzo y el mes de junio, con una exoneración del 100% de las cotizaciones para todos aquellos autónomos que de forma directa o indirecta hayan perdido su explotación agraria, hayan perdido su negocio, hayan perdido su actividad o no puedan realizarla. El Ejecutivo dice habrá esas ayudas a los comercios y a los autónomos, a los negocios, aunque todavía no lo ha detallado. Lo decía hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De esta también catástrofe natural, en este caso, van a salir afectados el trabajo, las empresas, los autónomos, y por tanto quiero transmitir que el Gobierno de España va a dar protección laboral y a las empresas, pues al archipiélago canario. De momento, 400 millones de factura, impagada así y pendiente de pago así, en lo privado y en lo público, como les acabamos de contar. El antecedente de todo esto, se citaba hace un momento, es efectivamente el terremoto de Lorca. Se está cayendo, cuidado. Cuidado. Y allí las ayudas privadas llegaron. Sí, después de mucho tiempo. El 80% del parque inmobiliario de Lorca cayó. Fueron 1.798 viviendas. El Consorcio de Compensación de Seguros abonó, sí, tiempo después, 487 millones en indemnizaciones, pero ese dinero ni cubrió todos los daños, ni cubrió a todos, solo obviamente a quienes tenían seguros. Y aquellas imágenes y aquel derrumbamiento en Lorca, en las ayudas públicas fue todavía más lento. Se creó una comisión mixta formada por Gobierno Central, Gobierno Regional y Ayuntamiento para valorar aquello. En la última década, porque se ha tardado 10 años, ese organismo ha aprobado subvenciones por 80 millones. Estamos hablando de 400 millones de pérdidas en Canarias, 80,9 millones, cofinanciadas al 50% por los gobiernos de España y de Murcia, y solo se han resuelto 16.000 expedientes. Así que, ahora mismo, la factura del volcán puede ser una factura que paguemos, después de la de Lorca, muy despacio. Mira la llama, la lengua de... Bueno. Qué desgracia, por Dios. Sí, ahora más bien. La cobertura privada ha sido insuficiente y lo hemos aprendido ya. La cobertura pública ha sido lenta y lo hemos aprendido ya. Cuestión abierta ahora es saber si esas lecciones aprendidas en Lorca serán aplicadas y corregidas ahora en La Palma. La otra, a ver si queda algo y le podemos salvar algo. Hora 25 de los negocios, la factura del volcán. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.